Me llamo Daniel, y en una oscura noche de tormenta, me enfrenté a una pesadilla que cambiaría mi vida para siempre. Mis padres habían partido de viaje, dejándome solo en casa, y como un adolescente dispuesto a demostrar su valentía e independencia, había decidido quedarme. Pero en ese momento, lamento profundamente esa elección. El primer día lo pasé disfrutando de mi nueva libertad. Me dediqué a hacer todo lo que quería, sin preocuparme por las consecuencias o las horas que me solían imponer mis padres. Era cerca de la medianoche cuando escuché un ruido siniestro, proveniente del sótano. Mis primeros pensamientos atribuyeron ese sonido a mi imaginación, una creación de mi mente nerviosa al pasar mi primera noche solo, e intenté calmarme subiendo el volumen de la televisión para alejar los malos pensamientos. Sin embargo, el ruido persistió, haciéndose más fuerte con cada repetición. Mi corazón comenzó a latir con tal fuerza que temía que todo el vecindario pudiera oírlo, y un sudor frío recorrió mi espalda como un escalofrío mortal. Decidí descubrir el origen del ruido, así que agarré la linterna de los apagones con manos temblorosas y un palo de escoba como mi única defensa. En la puerta del sótano intenté encender la luz, pero, por supuesto, no funcionaba. Suspiré largamente armándome de valor antes de atravesarla. Las escaleras crujieron terroríficamente bajo mis pies mientras descendía hacia el sótano, envuelto en la oscuridad opresiva. La fría y húmeda atmósfera me abrazaba, y el miedo se instalaba en mis huesos. Cuando llegué al sótano, la luz de mi linterna reveló una escena verdaderamente escalofriante. Una sombra grotesca y retorcida se alzaba en el rincón más oscuro, y sus ojos parecían destellar como brasas ardientes en la negrura. Aquella figura se movía lentamente hacia mí, como un depredador acechando a su presa. Antes de que pudiera siquiera articular un grito, sentí una mano fría y huesuda cerrándose alrededor de mi tobillo. Mi voz se congeló en mi garganta mientras luchaba por liberarme. Golpeé con el palo la sombra, pero ésta se disolvió en el aire, como humo negro escapando entre mis dedos. La mano que me sujetaba se desvaneció en la nada, dejándome solo en la oscuridad aterradora del sótano. Aterrado, subí corriendo las escaleras y cerré la puerta del sótano detrás de mí. El sudor empapaba mi rostro, y mi mente daba vueltas mientras intentaba comprender lo que había visto y sentido en esa abominable sombra. Lo que sea que habitara en mi casa aquella noche, no era algo que pudiera entender o explicar, y se aferró a mi memoria como una pesadilla eterna. Me encerré en mi habitación, esperando que todo hubiera sido productos de mi imaginación. La noche pasó en agonía después de mi encuentro con la criatura en el sótano. Los minutos se arrastraban como si el tiempo mismo se hubiera vuelto contra mí. Cada pequeño ruido en la casa era motivo para que mi corazón saltara de terror. El aguacero afuera azotaba las ventanas, añadiendo su propio eco espeluznante a mi angustia. Pero lo peor de todo fue el susurro. Inexplicablemente, empecé a escucharlo. Un susurro suave y siniestro, un murmullo oscuro que se deslizaba por la habitación como una serpiente acechante. Las palabras, incomprensibles y crípticas, se filtraban en mi mente, provocando escalofríos en mi espina dorsal. Sentí que aquellos susurros conocían mis pensamientos más íntimos, que escrutaban cada rincón oscuro de mi alma. No podía escapar de la voz que me acechaba. Cerré puertas, cubrí mis oídos con almohadas, incluso intenté gritar para ahogar los sonidos, pero nada funcionaba.
Aquella voz perversa parecía estar en todas partes a la vez, un eco retorcido que llenaba el aire de amenazas indescifrables. Cada vez que intentaba seguir el sonido, se movía más lejos, burlándose de mis esfuerzos. El susurro continuó durante horas, aunque para mí fueron como días, haciéndome sentir como si estuviera perdiendo la cordura. Mi mente se llenó de pensamientos oscuros y perturbadores. Empecé a cuestionar mi propia realidad, a dudar de mis recuerdos y a temer que todo lo que experimentaba fuera producto de una mente al borde del colapso. A medida que las horas se fundían en una pesadilla interminable, una sensación de impotencia me envolvía. Sabía que algo malévolo había entrado en mi casa, algo que se escondía en las sombras y me había elegido como su presa. La casa se había vuelto un laberinto de miedos y pesadillas, y yo era su cautivo. En mi desesperación, deseé que el amanecer llegara pronto, pero sabía que la mañana no traería consigo la salvación. La voz susurrante había hecho su hogar en mi mente, y mi lucha por la cordura apenas comenzaba. Después de una noche eterna de susurros inquietantes y pesadillas que se colaban en mis sueños, finalmente el amanecer se asomó tímidamente por la ventana. La luz del día me brindó cierto alivio, pero la pesadilla, lejos de terminar, parecía haberse vuelto más real que nunca. Mi mente estaba en un estado de desgaste constante, como un faro que parpadea débilmente en medio de la tormenta. A pesar de mi agotamiento, me di cuenta de que no podía permitir que la oscuridad me atrapara nuevamente. Con una resolución nacida de la desesperación, decidí enfrentar la fuente de mis terrores, el sótano. Armado con la linterna, el palo de escoba y mi coraje debilitado, descendí las escaleras hacia lo desconocido. Las escaleras crujieron bajo mis pies mientras avanzaba hacia el sótano. La fría y húmeda atmósfera me envolvió de nuevo, pero esta vez me sentí un poco más preparado. La luz de mi linterna escrutinó cada rincón oscuro, revelando las sombras que se escondían en las esquinas. Mi corazón latía con fuerza, un tambor constante que anunciaba mi miedo latente. Llegué al rincón donde había visto por primera vez a la sombra. Mis ojos se aferraron a la penumbra, esperando, casi deseando, que la criatura reapareciera. Y lo hizo. Con una lentitud deliberada, la figura grotesca y retorcida emergió de la oscuridad, sus ojos brillaban con una malevolencia indescriptible. Era como una pesadilla hecha realidad, un ser que no pertenecía a este mundo. Me quedé completamente paralizado, con todos los sentidos gritándome para que huyera del lugar. Sentí como algo me agarraba e empecé a forcejear con fuerza para liberarme. Grité de terror y luché por liberarme, golpeando con el palo de la escoba las sombras, pero lo que me agarraba se disolvió en el aire, como humo negro escapando entre mis dedos. Me quedé solo en la oscuridad del sótano, con el eco de mi propio miedo resonando en mis oídos. No había escapado de la pesadilla, y me encontré retrocediendo hacia las escaleras, temblando y sin aliento. La casa, una vez refugio, se había convertido en una prisión. Mis manos temblaban mientras cerraba la puerta del sótano detrás de mí, atrapando a la criatura en su oscuro reino. Aquella experiencia me confirmó que mi casa estaba embrujada por seres inhumanos y siniestros, y me di cuenta de que tenía que encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Mi mente estaba llena de preguntas, y la sed de conocimiento se mezclaba con el pavor que me tenía en su poder. Aquella noche había marcado el comienzo de una lucha desesperada por sobrevivir en un mundo donde el miedo y lo desconocido eran los amos de la noche.
Después del encuentro terrorífico en el sótano, supe que no podía quedarme más tiempo en esa casa. Había experimentado suficiente horror para toda una vida, pero algo me decía que la pesadilla estaba lejos de terminar. A la primera luz del día, decidí que era hora de enfrentar la verdad detrás de aquellos horrores inexplicables. Mis manos temblaban mientras empaquetaba algunas pertenencias esenciales en una mochila. La linterna, el palo de escoba y una pequeña caja de herramientas se convirtieron en mis compañeros de supervivencia. No sabía dónde iría ni cuánto tiempo estaría lejos, pero la necesidad de alejarme de esa casa maldita era abrumadora. Antes de partir, revisé cada rincón de la casa, intentando encontrar pistas o respuestas que me ayudaran a entender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, la casa permanecía en silencio, como si las sombras mismas hubieran absorbido los secretos que albergaba. Decidí que regresaría en algún momento, con ayuda adecuada y la determinación necesaria para descubrir la verdad. Caminé por las calles de la ciudad, buscando refugio en casa de un amigo. Su rostro reflejaba incredulidad cuando le conté mi historia, pero al ver el miedo en mis ojos, su escepticismo se disipó. Sabía que tenía que hacer algo al respecto, pero ¿por dónde debía empezar? Juntos, comenzamos a investigar la historia de la casa. Buscamos registros históricos y hablamos con vecinos que habían vivido en la zona durante décadas. Lo que descubrimos fue aún más aterrador. Resultó que la casa había sido testigo de eventos inexplicables y tragedias horribles durante generaciones. Incendios misteriosos, desapariciones inexplicables, e incluso un asesinato sin resolver que había ocurrido en la casa años atrás. La comunidad local había mantenido en secreto estas historias, considerándolas tabú. Parecía que la casa estaba maldita y que las sombras que me habían acechado eran solo una manifestación de un mal antiguo. Mi amigo y yo decidimos que debíamos obtener más información, así que nos embarcamos en una búsqueda desesperada de respuestas. Visitamos bibliotecas locales y consultamos a expertos en lo paranormal. Encontramos historias de seres oscuros que se alimentaban del miedo humano, criaturas que habían existido en la periferia de la realidad durante siglos. Eran entidades que se ocultaban en las sombras, acechando a aquellos que se aventuraban demasiado cerca de su dominio. Con cada revelación, mi miedo crecía, pero también se encendía una determinación inquebrantable. No podía permitir que estas criaturas siguieran aterrorizando a otros como lo habían hecho conmigo. Decidimos buscar la ayuda de un experto en lo paranormal, un investigador que pudiera enfrentarse a estas criaturas y desterrarlas de una vez por todas. Un investigador llamado Dr. Samuel Thornton se presentó como el candidato perfecto. Había dedicado su vida a estudiar lo inexplicable y se mostró intrigado por nuestra historia. Después de escuchar nuestros relatos y revisar los documentos que habíamos recopilado, aceptó ayudarnos. Juntos, planeamos una incursión a la casa. Equipados con dispositivos de detección de fenómenos paranormales, cámaras y grabadoras de audio, nos aventuramos a la mansión maldita. La casa estaba en un estado de desgaste decadente, como si el tiempo mismo hubiera renunciado a ella. La primera noche en la casa fue una experiencia aterradora. Los dispositivos de detección registraron actividad paranormal en varias áreas de la casa, y las grabaciones de audio capturaron susurros inquietantes y voces que no deberían existir en este mundo. Cada rincón de la casa parecía susurrar sus secretos oscuros mientras el Dr. Thornton y su equipo realizaban sus investigaciones.
Fue en el sótano donde las cosas se pusieron realmente espeluznantes. Las luces parpadeaban de manera intermitente, y la temperatura descendía rápidamente a medida que descendíamos por las escaleras. La linterna del Dr. Thornton reveló sombras moviéndose en las esquinas, siluetas que se retorcían y se desvanecían ante nuestra mirada. El equipo de investigación capturó imágenes y grabaciones de lo que parecían ser manifestaciones de las criaturas. Eran grotescas y distorsionadas, con ojos vacíos y sonrisas malévolas. En medio de aquellos encuentros aterradores, el Dr. Thornton intentó comunicarse con las criaturas, exigiendo respuestas a sus acciones. Las respuestas que obtuvo eran inquietantes. Las criaturas hablaban en un lenguaje antiguo y retorcido, describiendo un pacto oscuro que habían hecho con la casa hace siglos. Se alimentaban del miedo humano y habían aterrorizado a generaciones de residentes. Prometieron no devorar nuestras almas si les proporcionábamos un suministro constante de terror. El Dr. Thornton no estaba dispuesto a aceptar tal acuerdo. Convocó a un exorcista experimentado y realizó un rito de purificación en la casa. Durante el ritual, las criaturas lucharon y se retorcieron, pero finalmente, fueron expulsadas de la casa y atrapadas en un amuleto antiguo que el exorcista llevaba consigo. La casa quedó en silencio después de la purificación, y el alivio se mezcló con un profundo agotamiento. La pesadilla había llegado a su fin, pero las cicatrices emocionales que dejaron nunca desaparecerán completamente. La casa, una vez un lugar de refugio, se convirtió en un recordatorio constante de los horrores que acechan en las sombras. El Dr. Thornton y su equipo se llevaron a las criaturas atrapadas en el amuleto a un lugar seguro, lejos de cualquier ser humano. Aprendieron a manejarlas, a estudiarlas y a evitar que causaran más terror. Me prometieron que estarían vigilando, listos para actuar en caso de que alguna otra criatura intentara aprovecharse de la debilidad humana. Después de la purificación, la casa fue abandonada y condenada por las autoridades locales. Nadie más se atrevería a vivir allí, y la mansión que una vez fue un hogar se convertiría en una ruina olvidada por el tiempo. La comunidad local finalmente pudo respirar aliviada, sabiendo que las sombras que habían acechado durante generaciones ya no eran una amenaza. Mi vida cambió para siempre después de esa experiencia. Aprendí que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que el miedo puede ser un arma poderosa. También aprendí la importancia de enfrentar nuestros miedos y buscar la verdad, incluso cuando parece imposible. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento aúlla y la lluvia golpea las ventanas, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si las sombras aún estuvieran cerca. Pero sé que estoy a salvo, que las criaturas que me atormentaron han sido desterradas, al menos por ahora. La casa maldita permanece como una advertencia sombría, un recordatorio de que en las sombras siempre habrá cosas que nos acechen, esperando el momento adecuado para volver a surgir. Mi historia puede sonar inverosímil, pero sé que es real. He visto el horror que se esconde en las sombras, y he aprendido que la valentía reside en enfrentarlo, incluso cuando el mundo parece estar en su contra. Las sombras pueden ser aterradoras, pero también pueden ser derrotadas si tenemos el coraje de enfrentarlas. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.